Las principales amenazas cibernéticas de 2024, un panorama en constante evolución. El panorama de la ciberseguridad en 2024 se presenta complejo y desafiante, con una constante evolución de las amenazas y un aumento en la sofisticación de los ataques. A continuación, se describen algunas de las principales amenazas que debemos tener en cuenta. 1. Ataques de ransomware dirigidos, una amenaza en constante evolución. Los ataques de ransomware dirigidos se han convertido en una de las principales amenazas para la seguridad informática en la actualidad. Estos ataques no solo buscan cifrar los datos de la víctima y exigir un rescate para su liberación, sino que también se dirigen a empresas e instituciones específicas con el objetivo de obtener un mayor beneficio económico. Características de los ataques de ransomware dirigidos. Selectividad. Los atacantes seleccionan cuidadosamente sus objetivos, buscando empresas o instituciones con mayor capacidad de pago o que alberguen información sensible. Sofisticación. Los ataques se llevan a cabo con métodos más sofisticados, como la explotación de vulnerabilidades zero day o el uso de técnicas de ingeniería social para obtener acceso a las redes de las víctimas. Impacto. El impacto de un ataque de ransomware dirigido puede ser devastador para una empresa, no solo por el pago del rescate, sino también por la interrupción del negocio, la pérdida de datos y el daño a la reputación. Ejemplos de ataques de ransomware dirigidos. Colonial Pipeline. En 2021, el grupo ransomware Lockbit 2.0 atacó a Colonial Pipeline, una de las empresas de oleoductos más importantes de Estados Unidos. El ataque provocó un gran impacto en el suministro de combustible en la costa este del país, lo que llevó a la empresa a pagar un rescate de $4,4 millones. JBS. En 2021, el grupo ransomware R-Evil atacó a JBS, una de las empresas cárnicas más grandes del mundo. El ataque obligó a la empresa a cerrar temporalmente sus operaciones en Estados Unidos y Australia, lo que le costó un rescate de $11 millones. Kaseya. En 2021, el grupo ransomware R-Evil atacó a Kaseya, un proveedor de software de gestión de TI. El ataque afectó a miles de empresas en todo el mundo, lo que llevó a la empresa a pagar un rescate de $60 millones. Medidas de protección contra los ataques de ransomware dirigidos. Implementar medidas de seguridad robustas. Es fundamental contar con un sistema de seguridad sólido que incluya firewalls, antivirus, software de detección de intrusiones y soluciones de EDR. Realizar copias de seguridad regulares. Es vital realizar copias de seguridad de los datos de forma regular para poder restaurarlos en caso de un ataque. Formar a los empleados en seguridad informática. Los empleados deben ser conscientes de las amenazas de ransomware y saber cómo prevenirlas. Contar con un plan de respuesta a incidentes. Es importante tener un plan de respuesta a incidentes que defina los pasos a seguir en caso de un ataque de ransomware. 2. Explotación de la inteligencia artificial IA, un nuevo campo de batalla en la ciberseguridad. La inteligencia artificial IA se está utilizando cada vez más en la industria de la ciberseguridad para la detección de amenazas y la respuesta a incidentes. Sin embargo, los actores malintencionados también están empezando a explotar la IA para sus propios fines, lo que crea un nuevo campo de batalla en la ciberseguridad. Formas en que los ciberdelincuentes explotan la IA. Creación de malware más sofisticado. La IA puede ser utilizada para desarrollar malware que sea más difícil de detectar y eliminar. Por ejemplo, el malware puede ser diseñado para aprender y adaptarse a las medidas de seguridad, o para imitar el comportamiento normal del usuario para evitar ser detectado. Evasión de las medidas de seguridad. La IA puede ser utilizada para encontrar y explotar vulnerabilidades en las medidas de seguridad. Por ejemplo, la IA puede ser utilizada para analizar grandes cantidades de datos de tráfico de red para identificar patrones que indiquen una posible amenaza. Lanzamiento de ataques más eficientes. La IA puede ser utilizada para automatizar tareas que antes se realizaban manualmente, lo que permite a los atacantes lanzar ataques más rápidos y eficientes. Por ejemplo, la IA puede ser utilizada para automatizar el proceso de escaneo de redes en busca de vulnerabilidades. Difusión de información falsa. La IA puede ser utilizada para crear deepfakes, vídeos o audios manipulados para que parezcan reales. Los atacantes pueden utilizar deepfakes para difundir información falsa, dañar la reputación de una persona o empresa, o incluso influir en elecciones. Ejemplos de la explotación de la IA por parte de los ciberdelincuentes. DeepLocker. DeepLocker es un ransomware que utiliza técnicas de aprendizaje automático para identificar y cifrar archivos de alto valor. Este ransomware es capaz de aprender y adaptarse a las medidas de seguridad,
lo que lo hace más difícil de detectar y eliminar. Carbanak es un grupo de ciberdelincuentes que utiliza técnicas de IA para evadir las medidas de seguridad y lanzar ataques dirigidos a instituciones financieras. Este grupo ha sido capaz de robar millones de dólares de bancos y otras instituciones financieras. FancyBear es un grupo de ciberdelincuentes que utiliza técnicas de IA para lanzar ataques de spear phishing dirigidos a gobiernos y empresas. Este grupo ha sido responsable de algunos de los ataques cibernéticos más importantes de los últimos años. Medidas de protección contra la explotación de la IA. Desarrollar soluciones de IA para la ciberseguridad. Es importante desarrollar soluciones de IA que sean capaces de detectar y prevenir los ataques de los ciberdelincuentes que utilizan IA. Implementar medidas de seguridad para proteger los sistemas de IA. Es fundamental proteger los sistemas de IA de los ataques cibernéticos. Esto incluye medidas como la autenticación y autorización, el control de acceso y el monitoreo de seguridad. Formar a los empleados en seguridad informática. Los empleados deben ser conscientes de las amenazas que representa la explotación de la IA por parte de los ciberdelincuentes. Colaborar con expertos en IA y ciberseguridad. Es importante colaborar con expertos en IA y ciberseguridad para desarrollar estrategias de defensa contra la explotación de la IA. 3. Vulnerabilidades en la cadena de suministro, un riesgo creciente para la ciberseguridad. Las cadenas de suministro cada vez más globalizadas e interconectadas se han convertido en un objetivo atractivo para los atacantes. Razones por las que las cadenas de suministro son un objetivo atractivo. Conectividad. Las empresas de la cadena de suministro están interconectadas a través de redes y sistemas, lo que permite a los atacantes acceder a una amplia red de empresas a través de un solo proveedor vulnerable. Falta de visibilidad. Las empresas a menudo no tienen visibilidad completa de las prácticas de seguridad de sus proveedores, lo que dificulta la identificación y mitigación de riesgos. Recursos limitados. Las empresas más pequeñas en la cadena de suministro pueden tener recursos limitados para invertir en seguridad, lo que las hace más vulnerables a los ataques. Tipos de ataques que explotan vulnerabilidades en la cadena de suministro. Ataques a proveedores. Los atacantes pueden apuntar a proveedores de software o hardware para insertar malware en sus productos o servicios, lo que afectaría a todos los clientes que utilizan esos productos o servicios. Ataques de intermediario. Los atacantes pueden interceptar las comunicaciones entre empresas en la cadena de suministro para robar datos o inyectar malware. Ataques de Wuthering Hole. Los atacantes pueden infectar sitios web o aplicaciones utilizados por empresas en la cadena de suministro con malware, lo que infectaría a los usuarios que visitan esos sitios web o aplicaciones. Ejemplos de ataques a la cadena de suministro. SolarWinds. En 2021, el grupo de hackers APT29 atacó a SolarWinds, una empresa de software de gestión de redes. Los atacantes insertaron malware en el software de SolarWinds, lo que permitió a los atacantes acceder a las redes de varias agencias gubernamentales y empresas de alto perfil. Kaseya. En 2021, el grupo de ransomware REvil atacó a Kaseya, un proveedor de software de gestión de TI. El ataque afectó a miles de empresas en todo el mundo, lo que llevó a la empresa a pagar un rescate de $60 millones. JBS. En 2021, el grupo ransomware REvil atacó a JBS, una de las empresas cárnicas más grandes del mundo. El ataque obligó a la empresa a cerrar temporalmente sus operaciones en Estados Unidos y Australia, lo que le costó un rescate de $11 millones. Medidas de protección contra las vulnerabilidades en la cadena de suministro. Evaluar los riesgos de la cadena de suministro. Es fundamental evaluar los riesgos de la cadena de suministro para identificar las áreas de mayor vulnerabilidad. Implementar medidas de seguridad en la cadena de suministro. Es importante implementar medidas de seguridad en la cadena de suministro, como la evaluación de proveedores, la gestión de acceso y la monitorización de seguridad. Compartir información sobre amenazas. Es importante compartir información sobre amenazas con otras empresas en la cadena de suministro para mejorar la detección y respuesta a los incidentes. Contar con un plan de respuesta a incidentes. Es importante tener un plan de respuesta a incidentes que defina los pasos a seguir en caso de un ataque a la cadena de suministro. 4. Amenazas a dispositivos IoT, un desafío creciente en la era de la hiperconectividad. El rápido crecimiento del Internet de las Cosas, IoT, trae consigo una superficie de ataque cada vez más amplia. Los dispositivos IoT, a menudo con seguridad débil, pueden ser utilizados para lanzar ataques DOS, botnets o para la exfiltración de datos. Características de las amenazas a dispositivos IoT. Falta de seguridad.
Muchos dispositivos IoT tienen funciones de seguridad limitadas o inexistentes, lo que los convierte en un blanco fácil para los atacantes. Conectividad constante. Los dispositivos IoT están conectados a Internet de forma permanente, lo que les permite ser explotados remotamente por los atacantes. Falta de actualizaciones. Los dispositivos IoT a menudo no se actualizan con los últimos parches de seguridad, lo que los deja vulnerables a nuevas amenazas. Tipos de ataques a dispositivos IoT. Ataques 2. Los atacantes pueden utilizar dispositivos IoT para lanzar ataques de denegación de servicio distribuido, 2 contra sitios web o servicios web. Botnets. Los atacantes pueden infectar dispositivos IoT con malware para crear botnets, que pueden ser utilizados para lanzar ataques a gran escala. Exfiltración de datos. Los atacantes pueden explotar vulnerabilidades en dispositivos IoT para robar datos sensibles, como información personal o financiera. Ejemplos de ataques a dispositivos IoT. Mirai. En 2016, el ataque Mirai Botnet, que infectó millones de dispositivos IoT, generó un ataque 2 masivo contra DIN, un proveedor de servicios DNS, lo que provocó la interrupción de servicios como Amazon, Twitter y Spotify. WannaCry. En 2017, el ataque WannaCry ransomware infectó cientos de miles de dispositivos en todo el mundo, incluyendo dispositivos IoT como cámaras de seguridad y sistemas de control industrial. Crack. En 2017 se descubrió la vulnerabilidad crack en el protocolo WPA2, que se utiliza para asegurar las redes Wi-Fi. Esta vulnerabilidad permitió a los atacantes interceptar y descifrar el tráfico de datos en redes Wi-Fi protegidas. Medidas de protección contra las amenazas a dispositivos IoT. Utilizar dispositivos IoT seguros. Es importante elegir dispositivos IoT que tengan características de seguridad integradas, como el cifrado de datos y la autenticación de usuario. Mantener los dispositivos actualizados. Es fundamental actualizar los dispositivos IoT con los últimos parches de seguridad para protegerlos de nuevas amenazas. Segmentar la red. Es importante segmentar la red para separar los dispositivos IoT de otros dispositivos en la red. Utilizar una red Wi-Fi segura. Es importante utilizar una red Wi-Fi segura con el protocolo WPA2 y una contraseña segura. 5. Ataques de defake y manipulación de la información. Una amenaza a la confianza en la era digital. Los defakes, vídeos o audios manipulados para que parezcan reales, son una amenaza creciente para la confianza en la información. Los atacantes pueden utilizar defakes para difundir información falsa, dañar la reputación de una persona o empresa, o incluso influir en elecciones. Características de los ataques de defake. Realismo. Los defakes son cada vez más realistas, lo que dificulta distinguirlos del contenido real. Viralidad. Los defakes se pueden difundir rápidamente a través de las redes sociales, lo que aumenta su impacto. Dificultad de detección. Los defakes pueden ser difíciles de detectar, incluso para expertos en tecnología. Tipos de ataques de defake. Desinformación. Los defakes pueden ser utilizados para difundir información falsa, como noticias falsas o propaganda. Daño a la reputación. Los defakes pueden ser utilizados para dañar la reputación de una persona o empresa, como por ejemplo creando un vídeo falso que parezca que alguien está diciendo o haciendo algo que no ha hecho. Manipulación política. Los defakes pueden ser utilizados para influir en elecciones, como por ejemplo creando un vídeo falso que parezca que un candidato está diciendo algo que no ha dicho. Ejemplos de ataques de defake. En 2020 se difundió un defake del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en el que supuestamente anunciaba la rendición del país ante Rusia. Este vídeo fue utilizado por la propaganda rusa para desmoralizar a las fuerzas ucranianas y generar confusión entre la población. En 2019 se difundió un defake de la actriz Nancy Pelosi en el que parecía que estaba borracha. Este vídeo fue utilizado por sus opositores políticos para desacreditarla. En 2018 se difundió un defake de Mark Zuckerberg, el CEO de Facebook, en el que parecía que estaba hablando de cómo Facebook recopila datos de sus usuarios. Este vídeo fue utilizado para generar preocupación sobre la privacidad de los usuarios de Facebook. Medidas de protección contra los ataques de defake. Ser crítico con la información. Es importante ser crítico con la información que se recibe, especialmente si proviene de una fuente desconocida o no verificada. Utilizar herramientas de detección de defakes. Existen herramientas que pueden ayudar a detectar defakes, como por ejemplo las que analizan el movimiento de los ojos o la textura de la piel. Educar al público. Es importante educar al público sobre los defakes y cómo detectarlos.